Bien. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε σήμερα? Καλησπέρα και καλώς ορίσατε πάλι για το μάθημα ελληνικών. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Bienvenidos otra vez a la clase de griego. ¿Te devuelvo esto? Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a trabajar con este pequeño texto. Les voy a contar un poco de qué se trata y lo vamos a traducir y vamos a dar un montón de explicaciones sobre gramática, morfología y ortografía. ¿Verdad? Bien, resulta que en Europa hay una serie de elecciones, creo que el Parlamento Europeo, y el exministro de Finanzas de Grecia, durante el gobierno de Syriza, que fue el encargado de negociar con la famosa troika del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de la Unión Europea, la reestructuración de la deuda griega, que derivó trágicamente en una imposición de normas fiscales en Grecia que son parecidas a las que está queriendo imponer acá el gobierno del Fondo Monetario y que han traído mucha miseria y desesperación a la población por el recorte de servicios sociales, la privatización de servicios públicos, etc. Y este señor se llama Yanis Varoufakis, no sé si lo conocen. Bien, yo estoy suscrito a la lista de correo de él y leo algunas veces las cositas que escribe en griego porque me interesa la temática, seguí muy de cerca la situación de Grecia en aquellos años y me encontré con este pequeño texto que es una especie de, digamos, una especie de exhortación para los griegos y los europeos a que voten la coalición en la cual él se está postulando para el Parlamento Europeo. Me pareció casi un poema y por eso la traigo, ¿verdad? Vamos a comenzar. Tiene algunas palabras que conocemos muy bien, tiene algunos verbos que figuran en pasado y en presente, tiene muchos casos gramaticales. Ya. Cuando comenzamos la clase yo les digo yasas, hola a ustedes. Pero ese ya no debe confundirse con ese ya. Porque gamma, iota, alfa es una preposición que se traduce como para o por. En el caso de este texto, la traducción más correcta es por. Y la palabra que utilizamos para saludar se escribe gamma, epsilon, ypsilon, alfa. Se escribe geia y se pronuncia ya, igual que la preposición. ¿Por qué? Porque esta palabra viene o es una contracción de iguía, que quiere decir salud. De la misma manera que la palabra mera, que significa día, viene de imera, el día. La lengua griega no tiene una ortografía, un estándar ortográfico tan fijo como la lengua castellana. De hecho, pocas lenguas tienen actualmente en el mundo, incluso antiguas y muy extendidas, tienen un estándar ortográfico tan fijo y tan riguroso como el de la lengua castellana. En inglés, por ejemplo, no lo tiene. Tiene distintas ortografías para el británico, para el estadounidense, para el australiano quizás. Bueno, en el caso del griego vemos algunas cosas similares, algunos fenómenos parecidos a los que vemos en el inglés. Esa es una de las tantas características que tiene la lengua griega actualmente que hacen que se asemeje a las lenguas germánicas. Y una de ellas es la contracción de palabras. Muchas palabras tienen una forma extensa, extendida, y tienen una forma contraída. Y también hay expresiones comunes y corrientes que se contraen y se les coloca un apóstrofe
en el lugar de las letras que han decaído y que no se han escrito. Ese es el caso de la palabra ya, que viene de guía, es el caso de la palabra mera, que viene de himera. Himera completo sería así. Y es con el artículo, ¿no? Porque es femenino, himera. Bien, entonces, comienza, como ven, toda la exhortación con la palabra ya, como si fuera una especie de juramento o algo por el estilo. Tapedia, tisimeni tapedia. ¿Qué significa tapedia? Cuando yo le digo yasas pedia. Pedia es el plural de pedí, que quiere decir chico, niño, pero también se utiliza, como nosotros decimos chicos, para referirse a la gente en general. Topedí, enapedí, enamicriántropo. Es una pequeña persona. Un chico es una persona pequeña. Topedí. El plural es tapedia. Recordarán que vimos que to, el artículo neutro singular en nominativo, pasa a ta al plural. Y atapedia, por los chicos. Pu es una palabra que en ese contexto significa que, como pronombre relativo, no como pronombre interrogativo. Sería nuestro que sin acento. La lengua griega tiene ahí una característica que la asemeja al castellano y probablemente a otras lenguas romances, y es que tiene tildes que distinguen significado, tienen un nombre característico esa tilde, no recuerdo cuál. Por ejemplo, la que distingue el pronombre personal masculino de tercera persona singular de él como artículo, o el que distingue tú segunda persona singular de el pronombre posesivo. Bien, en este caso, en el caso de la palabra pu, hay una versión con acento, y esa versión con acento no significa que como pronombre relativo, sino que significa dónde. Por ejemplo, yo pregunto, Pumenis, esto es lengua de señas, Pumenis, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Eso sería así, por ejemplo. Pu menis. El signo de interrogación en griego, como recordarán, se escribe solamente al final y es nuestro punto y coma. ¿Dónde vives? Entonces, hay que saber que la palabra pu con acento, al igual que en castellano, es distinta, es de otra categoría léxica a la palabra pu sin acento. Con acento y sin acento significa cosas distintas. Acá significa qué y acá significa dónde. ¿Bien? Bien. Y atapedia pu éfigan. Éfigan es el pasado de lo que tenemos abajo, fefgun, que es la conjugación plural indicativa en este caso del pasado, del indicativo y en este caso del presente, del verbo ir, salir, irse. Se traduce como salir o irse. Entonces, y atapedia puéfigan, por los chicos que se fueron. Y atapedia pufefgun, por los chicos que se van, que todavía se van. Se refiere a los que se están yendo del país, ¿verdad? Entonces acá tienen un mismo verbo conjugado en
tercera persona plural del modo indicativo, pero lo tienen arriba en pasado perfecto y abajo en presente. Iatapedia puéfiga, iatapedia pufefo. Por los chicos que se fueron, por los chicos que se van. Bien. Y a tus papudes podré ponder. Acá tenemos un ejemplo de una regla fonológica que explicamos en las primeras clases. El dígrafo nitab se va a pronunciar como nd o como d oclusiva si está a principio de palabra. Si está en el medio de una palabra. Pero si está a principio de palabra, se va a pronunciar siempre como d oclusiva. Entonces, yo puedo decir, según una variación dialectal, drepode o dreponde, pero no puedo decir dreponde. ¿Se entiende? Al principio de palabra, recordemos que los dígrafos están compuestos por un grafema o letra que está al principio para indicar que el siguiente va a ser modificado. En este caso, la ni, que está en primera posición, está ahí presente para indicar que la tab se va a pronunciar modificada, no se va a pronunciar como si estuviera de forma aislada. Bien, la regla básicamente con estos dígrafos es que si están en el medio de la palabra, según la variación dialectal, se puede pronunciar la letra modificadora y la modificada. Pero si están a principio de palabra, esos dígrafos siempre se va a pronunciar solamente la letra modificada. En este caso, la tab se va a pronunciar como una d oclusiva. Entonces, esto es dreponde, dreponde, dreponde. O dreponde, se puede decir también. Pero nunca dreponde. Bien, quiere decir avergonzarse, viene de dropí, vergüenza. Y papudes es el plural en acusativo de papús, o papús es el abuelo, es un abuelo. ¿Qué sucede? Como habíamos dicho, en las lenguas, en todas las lenguas, los verbos y las preposiciones asignan caso gramatical a los constituyentes sintácticos, ¿verdad? Los rigen y les asignan un caso. En las lenguas declinativas eso se manifiesta morfológicamente, se manifiesta en la morfología de la palabra cambia su terminación. Y en griego, el caso acusativo, como la lengua griega es una lengua con casos reducidos, el caso acusativo funciona como en castellano funciona el caso oblicuo. Se acumulan ahí los otros casos gramaticales, el acusativo asume las funciones de los casos gramaticales caídos, que no están. Bien, en el caso de la lengua griega se los reparten. El dativo se significa en griego moderno, que ya no está, con el genitivo, morfológicamente con el genitivo. Pero por lo demás, todas las preposiciones, o casi todas, según dicen, van a regir a lo que viene después en caso acusativo. Entonces, si yo tengo una frase que comienza con una preposición, significa que lo que sigue va a estar en acusativo. Porque la preposición, todas las preposiciones, implican la idea de una acción. Si yo digo por, lo que está implicando es hago esto por, o hagamos esto por, o esto fue o sucedió por tal cosa. Siempre implicada la idea de una acción. Si yo digo a la puerta, la preposición a ya implica la idea de ir a la puerta, mirar a la puerta, pintar, bueno, en ese caso no iría la a, pero siempre implica la idea de que una acción se está realizando en aquello que va del otro lado de la preposición. En el caso de papús,
es un sustantivo masculino y el género gramatical masculino es el que más declina. Tiene casi todas las declinaciones completas, ¿verdad? Generalmente. Entonces, acá ha declinado el artículo y este es el artículo plural acusativo. En nominativo, tanto para masculino como para femenino, tenemos I. Se escribe omicron iota, recordarán, pero se pronuncia I y quiere decir los o las. No sirve para el neutro, pero sino para masculino y femenino. Ahora, cuando este artículo lo pasamos al acusativo, del masculino se convierte en tus. Y el plural es de papús es papudes. Tus papudes, los abuelos. Por los abuelos pudréponde, que se avergüenza. Por los abuelos que se avergüenza. Y a tus papudes pudréponde. Y a tis yayades puanastenazo. Yayades sería la versión femenina, léxicamente, no gramaticalmente, porque es otra palabra distinta como padre y madre. Yayades quiere decir abuelas, y yayá es la abuela. Y acá vemos cómo es el mismo artículo que estaba en nominativo, pero cuando pasa al acusativo, ya ahí distingue género. Los, en acusativo masculino, se escribe tus, pero las, en acusativo se escribe tis. Y a tis yayades, por las abuelas, pu anastenazum. Anastenazo, suspirar, por las abuelas que suspiran. Por las abuelas que suspiran. Acá pueden ir viendo también algunos morfemas finales que indican el plural en las conjugaciones verbales. Efigam, fefum, anastenazum, significa ellos, ¿verdad? En este caso es otra terminación, porque el verbo es voz media. La voz media tiene forma de voz pasiva, pero se interpreta como voz activa. Y el verbo, por eso nosotros decimos avergonzarse, porque si no es transitivo, avergonzás a otra persona, tú me avergüenzas, yo te avergüenzo. Pero si una persona se avergüenza, ese se representa en griego con esta terminación. Es la terminación de la voz pasiva, que se utiliza muchísimo, la voz pasiva de los verbos. Y hay una voz media que yo escuché decir que del griego antiguo al griego moderno decayó la voz media. Pero la verdad es que si uno mira muchos verbos del griego moderno que terminan con la forma de la voz media, pero se interpretan como voz activa. Por ejemplo, kimame termina con esta alfa iota y significa dormir, pero con esa terminación de voz pasiva parece como que originalmente se interpretaba como yo me duermo o onirébome. No quiere decir yo me sueño, quiere decir yo sueño, pero tiene tiene terminación de voz pasiva. Esta terminación alfa iota, sería el equivalente a la terminación C de nuestros verbos reflexivos. Bien. Y atapedia puefigan, y atapedia pufefum, y a tus papudes pudréponde, y a tis yayades puanastenazum, y a tus gonís pudacris aerodromio. Tus gonís. Bien, acá ya pueden identificar
el artículo plural masculino en acusativo. Tus. Como en papudes, tus papudes. ¿Qué es gonís? Gonises padres. Gonises padres. Y a tus gonís pu dacrisum. Dacrisum llora. Lloran, perdón. Es del verbo llorar. Tadagria son las lágrimas. Entonces, y a tus gonís pu dacrisum sta aerodromia. Aerodromia, ya lo habíamos comentado, aero, aire, dromo, calle. La calle del aire, literalmente aeropuerto. Aerodromia quiere decir aeropuerto. Nos vamos a detener un poquitito en esta preposición contracta, sta. ¿Qué tenemos ahí? Lo que tenemos ahí básicamente es la preposición se, que quiere decir a o en. Literalmente. Sigma epsilon. Se traduce como nuestras preposiciones a o en. Rige siempre en acusativo. Bien, ¿qué sucede con esta preposición? Esta preposición se usa tan frecuentemente antes de artículos que generalmente se fusiona con el artículo. Entonces, decae la epsilon y queda solamente la sigma. Entonces, cuando ustedes escuchan sta, stis, stus, stone, still, lo que están escuchando es la contracción de la preposición se, a o en con un artículo que puede ser masculino, femenino o neutro y puede estar en nominativo, acusativo o genitivo. ¿O genitivo? No, a ver. Al 2 no, el genitivo me parece que no. Pero bueno, en acusativo sí. Yo puedo tener, por ejemplo, sto, a ver. Sí, por ejemplo, stus es a los. Bien, y además como preposición va a regir. Claro, en nominativo no estaría. En nominativo no estaría. Lo que sucede es que cuando vemos sto, es el neutro. Y recordemos que el neutro no cambia. El neutro de los tres géneros gramaticales es el menos marcado. Es el que menos marca los casos gramaticales. Marca generalmente solamente el genitivo. Bien. Entonces, sta quiere decir en los. Lo que pasa es que aerodromio es neutro. Entonces, to aerodromio, ta aerodromia. Les aeropuertes se traduciría literalmente. Sta aerodromia quiere decir en los aeropuertos. Y a tus gonís puda crisum sta aerodromia. Por los padres que lloran en los aeropuertos. Continuamos con la siguiente. Y a ton bubó pono tu paratimenu. Acá ya tenemos otro caso gramatical. Bien, ton, como vimos en la tablita de una clase anterior, es el artículo singular masculino en acusativo. O se convierte en ton, en acusativo después de preposición. Y bubó quiere decir mudo, silente. Pono es una palabra muy frecuente, dolor quiere decir. Ponao, me duele, tengo dolor. Y a ton bubó pono tu paratimenu. Tu es un artículo declinado en genitivo que significaría de lo. ¿Verdad? En este caso está en neutro. Bien, el verbo paratiró quiere decir contemplar, presenciar.
atestiguar. En este caso, tiene agregado un morfema, una terminación, que es meno, menus, meni. Este men es un morfema derivativo que convierte verbos en sustantivos. Entonces, del verbo paratiró, yo tengo paratimeno, que es lo contemplado. To paratimeno es lo contemplado y paratiró es el verbo contemplar. Ahora, está declinado en genitivo también. Entonces, fíjense qué poético lo que dice acá. Y atombobó pono tu paratimeno, por el dolor mudo de lo contemplado. Por el dolor mudo de lo que contemplamos, de lo que vemos, de lo que atestiguamos día a día. ¿Verdad? Está hablando de la situación del país. Y atombobó pono tu paratimeno. Fíjense que todo este sintagma que está acá, tu paratimeno, declinó el genitivo, declinó el artículo y declinó el sustantivo. Bien, pasamos a la siguiente. Y atinpigmeniorgi tu anru. Nuevamente tenemos ahí un constituyente sintáctico en genitivo. Bien. Pnigmeni acá está usado como adjetivo. Tiene este morfema men, que originalmente es para adjetivos. Pero ¿qué pasa? Como en castellano, uno puede agarrar un adjetivo y convertirlo muy fácilmente en un sustantivo. Por ejemplo, nuestra profesora de gramática da a veces el ejemplo de los desaparecidos. Hoy en día hablamos de los desaparecidos como un sustantivo, pero en realidad es persona desaparecida. Lo mismo si yo voy, por ejemplo, a la dietética y le digo, dame 2 kilos de integral. Obviamente lo que le estoy pidiendo es arroz integral. Integral no es un sustantivo, pero si yo omito el sustantivo, la carga de objeto directo va a terminar recayendo solamente en el adjetivo y se va a convertir en un sustantivo. Bueno, en este caso, el sustantivo es orgui, que quiere decir enojo, ¿verdad? Entonces, yatim-pnigmeni orgui, pnigmeni quiere decir ahogado. Enojo es femenino. Entonces, pnigmeni va a concordar, en género y número como adjetivo con el sustantivo. Y está en acusativo. Yatin pnigmeni orgui, por el enojo ahogado. ¿Por el enojo ahogado? ¿De quién? Tu ánergo. O ánergos es un desempleado. La raíz ergo quiere decir obrar, trabajar. De ahí vienen un montón de palabras que utilizan esa raíz culta. Energía, agro, etc. ¿Verdad? Nosotros podríamos entender con una interpretación muy literal que ánergos en griego significaría sin energía. Pero en realidad hoy en día se utiliza esa palabra para hablar de los desempleados, de la persona que no trabaja, de la persona que no tiene empleo, que no tiene trabajo. Bien, y está declinado tanto el artículo como el sustantivo al genitivo. Y atimnigmeni orgui tu ánergo, por el enojo abogado del desempleado. Por el enojo abogado del desempleado.
Este ejercicio de tomar textos simples y traducirlos es muy provechoso. Y además este texto en particular es un poco un déjà vu para muchos de nosotros con la actual situación del país. Entonces tiene una carga emotiva, emocional, que ayuda a fijar los contenidos. Cuando uno se compromete, incluso desde el desacuerdo, porque alguien puede no estar de acuerdo en que la situación de nuestro país se parece a la de Grecia. Y aún en ese caso, las emociones que un texto como este provoque ayuda a fijar los contenidos, porque uno se está involucrando con el texto. En cambio, yo les traigo, por ejemplo, la historia del patito feo, en griego, sacada de un cuento para niños, y no les va a provocar nada. No los va a involucrar, no se van a comprometer, no les va a movilizar nada el texto. Este es un texto muy rico en significado y al mismo tiempo con un lenguaje sencillo. Iatinklemeni axioprepia tu exergemeno. Bien, vamos a la siguiente. Tenemos nuevamente un sustantivo con su adjetivo donde el adjetivo está adelante. Tenemos nuevamente este morfema men, ¿verdad? Bien, que como dije y corregí, forma prototípicamente adjetivos a partir de verbos, pero esos adjetivos se convierten fácilmente en sustantivos. Bien, Clemeni viene de la raíz clepto, robar. ¿Qué es un cleptómano? ¿Qué es una cleptocracia? Una cleptocracia es un gobierno de ladrones y un cleptómano es una persona que roba compulsivamente, ¿verdad? Viene de esta raíz culta griega. Clemeni quiere decir robado, o robada en este caso, porque vemos nuevamente que está en genitivo, ¿verdad? Y atinclemeni axioprepia. Axioprepia es la dignidad. Axioprepia es la dignidad. Por la dignidad robada. Convertida en verbo significa generalmente merecer. Y atinclemeni axioprepia por la dignidad robada ¿de quién? Tu exeiermen, del rebelde, por la dignidad robada del rebelde, o sea, la dignidad que le robaron al rebelde. Y cuando utiliza el singular, está hablando en general. Cuando dice del desempleado, se refiere a todos los empleados. Cuando dice el rebelde, nosotros lo traduciríamos mejor como los rebeldes, ¿verdad? Lo traduciríamos más claro como los rebeldes, porque en el caso del desempleado sabemos que no es una persona desempleada, pero en el caso del rebelde, por ahí no resulta tan claro en esa redacción, diríamos los rebeldes, pero el caso es que está en singular. Y atinclemeni exoprepia tu exeiermeno, por la dignidad robada del rebelde. Pasamos a la siguiente. Y a ton crifocaimo tu metanasti. Acá el sintagma nominal que tenemos gobernado en acusativo por la preposición está en masculino. A ver. No, en neutro. Pero ya vimos que, fíjense cómo se van alternando. Plural del neutro, plural del neutro, plural del masculino, plural del femenino, plural del masculino, plural del neutro, plural
singular del masculino, singular del femenino, singular del femenino, singular del neutro, singular del neutro, plural masculino, plural masculino, plural masculino. Y aton crifó caimó. Crifó quiere decir oculto. No literalmente secreto, ¿verdad? La palabra para secreto es místico, de donde viene nuestra palabra místico. Místico, literal y etimológicamente, quiere decir secreto. Pero crifó quiere decir oculto. Creo que quiere decir cubierto, literalmente. Algo que no está a simple vista. Caimó es algo así como anhelo, esperanza. Por la esperanza oculta, y aton crifó caimó. ¿De quién? Tu metanasti. Metanasti es el inmigrante. Por la esperanza oculta del inmigrante. El partido al que pertenece Yanis Varoufakis no es obviamente un partido anti-inmigrante, no es un partido de derecha ni con ideales xenófobos, sino es un partido político que se preocupa por el bienestar de los inmigrantes. Y aton crifó caimó tu metanasti, por la esperanza oculta del inmigrante. Y acá tenemos una frasecita muy pequeña. Y aton micromeseo. ¿Qué será micromeseo? A ver, ¿se les ocurre algo? Micro, ya saben lo que es. Pequeño. Pequeño. Y meseo, meso. ¿Qué quiere decir? La Mesopotamia. El medio. Medio. Entonces, ¿qué quiero decir micromeseo? Medio ambiente, ¿no? Porque ahí tenés ambiente, y acá dice solamente pequeño y medio. Y aton micromeseo. En una crisis política. ¿Clase media? No, porque ahí tenés clase, y la palabra clase no figura acá. En una crisis política causada por medidas que nosotros eufemísticamente le llamamos de ajuste, pero en realidad son de saqueo, ¿verdad? Son de expoliación, de transferencia de recursos del Estado de manos públicas a manos privadas. ¿Cuáles son los primeros sectores que entran en crisis y cierran? Comercio. ¿Qué tipo de comercios? Microempresas. Las pymes. Las pymes. Muy bien. Muy bien. Esta es la palabra griega para hablar de las pymes. Pyme quiere decir pequeña y mediana empresa. Micromeseo quiere decir las chicomedias. O por la chicomedia. Y esa chicomedia es la pequeña y mediana empresa. Y entonces micromeseo. Acá me falta un acento. Y a tus Élines poethanonde Europei. Bien, Élinas es un griego, una persona griega. Entonces, y Élines son los griegos. Y a tus Élines, por los griegos, pu es thanonde. Fíjense esta conjugación de dos sonidos fricativos sordos tan cercanos el uno al otro, uno alveolar y el otro interdental. Es thanonde, como si fuera SZ. Se pronuncia en griego, no sé cómo exactamente,
hacen ellos para pronunciarlo, seguramente con una soltura irreproducible. Esfanonde. Yo no me cuesta tanto. Esfanonde. Esfanonde. Ahora, ¿verdad? Al principio carreteaba para pronunciarlo. Esfanonde. Tenemos nuevamente un verbo que tiene terminación de voz pasiva. Es el verbo sentirse. Ellos se sienten. Por los griegos que se sienten, europei, europeos. Por los griegos que se sienten parte de Europa, que se sienten europeos. Y a tus élines, pues fanonde europei. Y a tus europeos, pues fanonde élines. Y en la siguiente frase invierte. Por los europeos que se sienten griegos. Fíjense que pu, que es un pronombre relativo, abre una oración subordinada. Una oración subordinada resetea, por decirlo así, el alcance de un caso gramatical. Por eso es oración subordinada, tiene generalmente su propio verbo. Y europei aparece en nominativo, pero en la oración siguiente, y a tus europeos, la preposición ia queda gobernando a la misma palabra que antes la vimos en nominativo y ahora la vemos en acusativo. Ahí tienen la misma palabra, europei, en nominativo, pero europeus en acusativo, terminando con omicron y sigma. Y a tus europeus esfanonde élines. En el caso de la palabra élines, no cambia. Hay unas cuantas excepciones con respecto a las terminaciones de los sustantivos y a cómo forman el plural. Con el tiempo vamos a estudiar los casos prototípicos, pero hay muchos sustantivos que escapan al caso prototípico y que, por ejemplo, son de género neutro, pero forman el nominativo como el masculino y después a la hora de hacer el plural lo forman como si fuera el femenino. Cosas así, ¿verdad? Bueno, hay casos así. ¿Escribí bien? Sí, élines. Bien. Y a tus élines esfanonde europei y a tus europeus esfanonde élines. Y ahora viene una oración que la tenemos en mayúscula. Interesante para ejercitar la lectura de textos en mayúscula y la epigrafía. La epigrafía, ¿verdad? Es un área de la arqueología que se dedica a los epígrafes, que son generalmente las inscripciones que hay sobre muchas tumbas, monumentos, etc. Los epígrafes del griego antiguo, ustedes habrán visto que la mayoría están en mayúsculas. Es muy frecuente verlos en mayúsculas. Y a tus anthropos, dice ahí. Si quieren ver la misma palabra, anthropos, escrita con minúsculas, la tienen acá abajo. Acá pueden comparar y pueden ver, por ejemplo, que la Y se convierte en nuestra Y en mayúscula. Que la omega, que es como una W, se convierte en nuestro signo de ohms, en electricidad, ¿verdad? La ni le sale la patita que le faltaba. La sigma es como una M de costado y no tiene una forma final particular en mayúscula. Y a tus anthropos osiriata axiomata. Anthropos, ¿qué quiere decir? Hombres. Bien, personas, gentes, quiere decir. Porque en realidad
hombre literalmente es andras, o andras, el hombre, el varón. Pero anthropos significa el hombre en términos genéricos, como cuando nosotros La decimos humanidad. la humanidad, exactamente. Yo, para lo que dice esta frase, lo traduciría como personas. Vas a ver por qué. Porque dice, por las personas, oshi y ataxiómata. No por los axiomas. Taxiómata es el plural de toaxioma. Y un axioma es como un principio abstracto, una ley. Entonces, lo que está queriendo decir acá es algo así como que debemos priorizar a las personas, a los seres humanos, y no tanto a las leyes burocráticas o a los principios arbitrarios. Yo lo traduciría como por las personas, no por los sistemas. ¿Verdad? Probablemente tiene una traducción taxiómata más precisa. Yo estuve revisando un poco, pero básicamente lo que aparece es que axioma en griego es axioma en castellano y no tendría sentido, o no tendría un sentido tan claro contextual si lo traducimos literalmente. Bien. Acá en la siguiente tenemos nuevamente todo un sintagma nominal con pronombre demostrativo, cuantificador, artículo, sustantivo, en masculino, singular acusativo. Y fíjense que todo termina en us. Y a aftus olus tus anthropos. Aftus es el acusativo de aftoi. Que se lee afti, pero quiere decir ellos. Ahora cuando lo pasamos a acusativo queda aftus. Olus viene de olo, que quiere decir todo. Y que yo estoy razonablemente convencido de que es counado con la palabra inglesa whole, que quiere decir completo, integral. Whole day es todo el día. Igual para el griego moderno hay otra palabra para indicar ese concepto de integral, pero olus, olo, quiere decir todo. Por ejemplo, una forma de saludar. Hola, Calá, ¿todo bien? Tan simple como eso. Hola, Calá, ¿todo bien? Por esos todos las personas. Por todas las personas. Recordemos que en griego se utilizan mucho los pronombres personales como pronombre demostrativo y además se utilizan construcciones con doble determinante. Tada criasú, las lágrimas suyas. Aftotodromo, esta la calle. ¿Verdad? Que en castellano no diríamos así, diríamos simplemente esta calle. El utilizar el pronombre demostrativo ya bloquea la posibilidad de utilizar el artículo en castellano. En griego no, se utilizan las dos cosas. Entonces, literalmente, esto acá dice, por estos todos las personas, o los hombres, o los seres humanos, por todas las personas, coma, tis europeikes, que étniques, eclogues, psifisume, mera y cosipende. Mera y cosipende es el nombre de la coalición del partido del que forma parte Yanis Varoufakis. Obviamente es parte de una sigla, que yo no sé desglosarla, pero al inglés lo han traducido como Diem 25 y básicamente lo han traducido como Diem por el lema Carpe Diem de Horatio, creo que era, ¿verdad? El historiador romano. Diem en latín es día
pero en griego día es mera, como dijimos hace un rato, ¿verdad? Día 25, se puede decir que se llama. ¿Y qué dice el resto de la frase? Por todas las personas en estas европαϊκές και εθνικές εκλογές. Εκλογές son elecciones. Европαϊκές, europeas, que ethniques y nacionales. En estas europeas y nacionales elecciones, ψηφίζουμε mera 25. Escoge mera 25. Vota mera 25. Fíjense cómo se dice nacional en griego. Nacionales, está en plural. Ethniques. De acá vienen palabras como etnia y étnico, o etnografía, o etnolingüística. Quiere decir relativo a la nación. Y αυτούς όλους τους ανθρώπους, por todas las personas, τις ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές, en las elecciones europeas y nacionales, ψηφίζουμε mera 25. 25, estudiamos los números hasta el 10 hasta ahora, ¿verdad? Bien, 20 es 20. Y los números se forman fácil en griego, muy parecido como lo hacemos nosotros. Ponemos la decena y después la unidad. 25, 25. Bien, y después viene el lema final que comenté con algunos audios y les conté que estuve rompiéndome un poco la cabeza para ver cómo debía traducirse el lema final de esta exhortación. Επειδή quiere decir porque. El por qué que utilizamos para responder una pregunta. Cuando nos preguntan ¿por qué tal cosa? Nosotros decimos ¿por qué? Bien. Pero sucede lo siguiente en griego. Hay otra forma de decir por qué, que utiliza esta preposición contracta con un pronombre y que es yati. Ti literalmente quiere decir que ti canis, ¿qué haces? Ti είναι αυτό, ¿qué es eso? Τι σημαίνει αυτή τη λέξη? ¿Qué significa esta palabra? Ti quiere decir literalmente qué, ¿verdad? Como pronombre interrogativo. Y a ti quiere decir por qué o para qué. Y a ti se utiliza para preguntar ¿por qué? Ahora, a la hora de responder, se utiliza yati o επειδή dependiendo del curso, dependiendo de la corriente del discurso. Si yo hice una pausa larga, entonces voy a utilizar yati para responder. Yati sirve para preguntar y también sirve para responder. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, y a ti θέλεις αυτό, ¿por qué quieres eso? Y a ti μου αρέσει, porque me gusta. Ahora, en ese caso hay una interrupción discursiva entre la pregunta y la respuesta. Pero si no hay una interrupción discursiva y yo respondo, quiero eso porque me gusta, voy a decir, εγώ θέλω αυτό, επειδή αυτό μου αρέσει. Y ahí en vez de utilizar yati, voy a utilizar επειδή. Hay una diferencia semántica. Επειδή se utiliza cuando el discurso no se ha interrumpido, cuando uno está explicando algo que uno mismo dijo, por decirlo así. ¿Se entiende la diferencia? Pero básicamente tanto yati como επειδή significan porque.
La diferencia es que yati puede ser utilizado como pregunta, epidí no puede ser utilizado como pregunta. Se utiliza solamente para responder. Entonces, con esta palabra, este porque indica claramente que es la respuesta a todo esto anterior. Afti inixta kratise poli. Fue. Sí. A ver. Me parece que lo escribí mal. Al revés. Sí. Sí, lo escribí. Escribí full. Bien. Afti y nixta. Esta la noche. Quiere decir esta noche. Afti y nixta. Esta noche. Krátise, como vimos en el análisis que pasamos en el verbo en el grupo de YouTube, es un verbo que significa preservar, conservar, retener, contener, con un significado bastante amplio y polisémico, similar al que tiene el verbo to keep en inglés, ¿verdad? Que se puede utilizar de muchas maneras. Puede significar continuar. Bien, poli es mucho, literalmente, mucho. Entonces la traducción literal de esto sería algo así como porque esta noche conserva mucho, preserva mucho, algo así. Bien, yo no lo habría sacado nunca de qué es lo que significa, si no fuera porque el bueno de Yanis Varoufakis tuvo la generosidad de publicar esto mismo que escribió en griego, publicarlo en inglés. Entonces, me metí a la selección de idioma de su blog y lo busqué en inglés. Y lo que dice es, porque esta noche ha durado demasiado. Utiliza la figura de la noche como la crisis económica y su partido se llama Mera 25, día 25. Entonces, propone a su partido como la solución a la crisis y haciendo una comparación entre la noche y la crisis y la solución a la crisis y el día. Bueno, entonces vamos a leerlo de vuelta completo en griego y traducido. Les recomiendo que cuando estudiemos textos, supongo que especialmente con los textos que les gusten, por ahí no sé si el que más les gusta, pero en el futuro vamos a volver a tomar textos y a analizarlos, porque es muy provechoso este ejercicio y porque uno aprende vocabulario rápidamente, especialmente cuando uno ve que el vocabulario se repite, se te termina pegando en la cabeza, y así es como aprenden los niños. Aprenden escuchando una y otra vez lo mismo. Entonces, si este texto les gustó, les recomiendo que lo lean y lo pronuncien en voz alta para practicarlo. Iatapedia puéfiga, Iatapedia pufefkun, Iatus papudes pudreponde, Iatisiariades puanastenazun, Iatus vanis pudacrisun sta aerodromia, Iaton buvo pono tu paratimenu, Iatin pnigmeni orgi tu anagu, Iatin clemeni axioprepia tu exegermenu, Iaton crifo caimo tu metanasti, Iaton micromeseo, Iatus elines pu esphanon de Europei, Iatus Europeus pu esphanose elines, Iatus anthropus osi iat axiomata, Iaftus solus tu anthropus, tis Europeiques que ethniques ecloges
ψηφίθουμε μέρα 25. Επειδή αυτή η νύχτα κράτησε πολύ. Por los chicos que se fueron, por los chicos que se van, por los abuelos que se avergüenzan, por las abuelas que suspiran, por los padres que lloran en los aeropuertos, por el dolor mudo de lo contemplado, por el enojo ahogado del desempleado, por la dignidad robada del rebelde, por la esperanza oculta del inmigrante, por las pequeñas y medianas empresas, por las pymes, por los griegos que se sienten europeos, por los europeos que se sienten griegos, por todas las personas, no por los sistemas. Por las personas, no por los sistemas. Por todas las personas en estas elecciones europeas y nacionales, elige Mera 25. Porque esta noche ha durado demasiado. ¿Les gustó? Buenísimo. Buenísimo, ¿verdad? La verdad es un texto que me encantó y además me pareció que tiene un vocabulario muy rico, mismas palabras en una misma palabra que cambia de caso gramatical, que pasa alguna que pasa del futuro al presente, perdón, del presente al pasado. Bien. Vamos entonces a continuar un poquito con la gramática. ¿Esto ya lo tienen copiado? Sí. Bien, y fueron escribiendo la traducción. Sí. Genial. El día de mañana lo pueden repasar y recordar la clase y la traducción. Bien. Entonces, la vez pasada habíamos visto los números del 1 al 10, ¿verdad? Vamos a recordarlos y vamos a continuar con las decenas. ¿Les parece? Tenemos que 0 es miden. Tenemos que 1 declina por género. Entonces tenemos para el masculino enas, para el femenino mía y para el neutro ena. El 2 no declina, dio. Para el 3 tenemos tría, que es el que se usa frecuentemente y que es el neutro, pero para el femenino y el masculino tenemos tris, que se escribe 3. A ver, vamos a poner mask y fem. En el caso anterior los puse en el orden general en que suelen ponerse los géneros en las tablas y los cuadros. Bien. Para el 4 tenemos tésera. Pero para el femenino y masculino tenemos téseris.
si mal no recuerdo, sin epsilon iota como acá, sino simplemente con iota. Más y fem. Bien, para el 5 tenemos pende o pende. Para el 6, exi. Termina con iota Con ita. o con ita. Bien, exi. Sí, acá está con ita. Para el 7, efta o epta. Ambas ortografías están aceptadas. Y acá viene heptágono. Para el 8, octo o octó. Octó, octó. Para el 9, enea, con doble ni. Sin embargo, vamos a escuchar que los griegos dicen enia. Y a veces enia directamente. Para el 10, deca. Deca. Ahora vamos a pasar a los que no hemos visto. 11 es endeca. 12 es dodeca. Mira, hice una D latina en medio de... El reflejo condicionado no se vale. Bueno, un momentito, voy a confirmar una ortografía. Dodeca es con omega. Ahí está. Bien, habrán visto que hasta acá la norma fue meter la unidad delante de la decena. Endeca, dodeca. Pero a partir del 13 se invierte. Y ya no se pone la unidad delante de la decena, sino la decena delante de la unidad. Entonces 13 no es trideca, sino que es decatria. Decatésera. Decapende. Decaexi.
16. ¿17 de qué está? De Costó. El número octó, también se escribe con omega final. También se escribe con omega final. De Costó, vamos a continuar acá con el 19. 19. De Caenea, pero popularmente se dice de Cañá. Icosi. ¿Me prestas tu celu? Sí. Para la clase siguiente vamos a ver si hacemos esta maniobra de enseñarles cómo se revisa la ortografía utilizando. Necesitaría abrir el WhatsApp con mi diálogo, por ejemplo. Con el diálogo nuestro. Sí, ¿Está bien? sí. A ver si podemos ahí. Bien. No tiene. Bien, esta versión no la tiene. No puedo hacerlo. ¿Vos por casualidad tenés el programa de voz en tu celular? No. Un programa que vos le dictás los mensajes de texto y te los escribe y te los pone por escrito. No sé. ¿No? No. ¿Vos tuviste un chat de WhatsApp conmigo alguna vez? Sí, ¿verdad? Fíjate si lo encontrás y me lo mostrás. Icosi se escribe con un diptongo. Estoy casi seguro que es oicosi. ¿Tu contacto tengo que buscar? Sí, pero no recuerdo. La ortografía de día es muy difícil. Sí. Mira, A ver. el día que... No, al parecer tenés la misma versión. A ver. Sí, acá está. Te voy a agregar el video, Bueno, ¿sabes? sí, no hay problema. Ipso facto. Y lo vas a poder utilizar. Svenska, Ruski. Helenica. Bien. A ver. Icosiena. Le puso en números. Ejo icosipediano. Lo pone en números.
Bien, no sé cómo se escribe Icosi. Y al parecer no tengo manera de hacerlo. Fíjate lo que escribo. Ejo, Icosipedia. Escríbanlo así y pónganle entre paréntesis revisar ortografía. Bien, para hacer los siguientes números, hacemos como castellano y decimos icosiena, icosidio. Te muestro cómo se configura eso, por si en algún momento tenés algún problema y tienes que desactivarlo. Acá, Sí, esa opción sí. te permite hablar y el programa escribe. Es muy buena para cuando vas por la calle. Bien. Pero si vos le agregas más idiomas, por ejemplo, puedes escribir eso y decís Iasu Tikanis y te lo escribe en griego. Y te permite chequear la ortografía. Es muy bueno. Bien. Entonces, vamos a ir entonces al 21, que va a ser icosiena. Al 22, icosidio. Icositría. Bien. De ahí ya nos podemos imaginar icositésera, icosipende, icosiexi, icosieftá, icosioctó, icosienea, y 40, y 30, trialda. Acá está. A ver. Oh, perdón. Eicosi. Bien. Yo sabía que con una de las dos era, con Omicron o con Epsilon, y me decanté por la Omicron. Gracias. Muy amable. Está bueno esto de escribir. Sí, y lo bueno es que cuando uno tiene dudas de eso de la ortografía y uno comete el error, después se te fija mucho más fácilmente. Es mucho más fácil recordar las correcciones de los errores que uno cometió que recordar las correcciones de los errores de otros, por decirlo así. Cuando te equivocaste y tuviste que corregirlo, ahí no se te olvidó más. Bien. Entonces, trialda. Treinta. Trialdaena. Trialdadio. Trialdatria. Trialdatésera. Trialdapende. Trialdaexi. Trialdaftá. Trialdaochtó. Trialdaenea. Saranda. Eso es cuando te olvidas. Sí. ¿Tenés por ahí esa tablita Sí. para confirmar la ortografía? Saranda, sí, simple. Tal como suena. Yo a veces le llamo a las palabras griegas, las divido en transparentes y oscuras. Las palabras transparentes son las que se escriben como suenan y que vos tratás de imaginar
cómo se escribiría y le escribís y es así. Y las palabras oscuras son las que tienen diptongos y a veces dígrafos y cosas así y no te haces una idea, tenés que memorizarla. En ese caso, en el caso de las palabras oscuras, uno puede hacer como hacemos a veces con el inglés. No sé si ustedes han hecho alguna vez eso con el inglés. Yo cuando empecé a aprender inglés memorizaba la palabra, la repetía literalmente y después la repetía como se pronunciaba. Es decir, memorizaba una imagen acústica, una pronunciación que no era la de la palabra propiamente dicha, sino la de la palabra como se lee literalmente. Por ejemplo, para memorizar el verbo to come, yo decía tocome. Tocome, to come. Entonces, en el tocome tenía el registro de cómo se escribía. En este caso, uno puede memorizar eikosi. Eikosi, ikosi. Porque si uno memoriza eikosi, no vas a ponerte a hablar con ruido, vas a decir ne, ejo, eikosi, no sé, lo que sea. No, te vas a dar cuenta en el momento que se dice eikosi, te vas a acordar. Pero a la hora de escribirlo, vas a tener una memorizada de ortografía. Bien, zaranda, perinda. Ahí sí te agradecería confirmar la ortografía de vuelta. Con ita, perinda. O dictame vos la letra que me falta. Bueno. Bien, perinda es con ita y el dígrafo nita. Exilda también es con ita, ¿verdad? Y el dígrafo con ita. Exilda. Hebdominda. Hebdominda es epsilon. Vita. Vita, claro. Y ahí va con delta. Delta. Y omicron. Omicron. Mi. Mi. Ita. Nita. Sí. Hebdominda. Ogdonda. Omicron gamma. Delta. Omicron, gamma, delta. Sí, Omicron. sí. Mi. Nita. Ogdonda. Eneninda. ¿Con cuántas ni? ¿Con dos? A ver, epsilon, ni. Con 3. N. Ahí tenés una. La primera. Ni, otra. Y después ni. Nitaf. A ver. N. Ah, no, perdón. Sí, porque. N. Ahí viene uno. A ver. N. Ni. Ah, son tres pero separadas. Separadas. Es que el número Enea va con doble ni, por eso te pregunto. Ah. Eneninda y 100 hecatón. De ahí viene la palabra hecatombe. No sé por qué, como si el 100 fuera un símbolo de tragedia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer los números, las unidades del 1 al 10, del 10 al 20, y a partir del 20 vamos a ir conjugando
la decena con la unidad, tal como lo hacemos en castellano. Entonces tenemos miden, ena, dio, tria, tessera, pende, exi, efta, ochto, enia, deca, endeca, dodeca, decatria, decatessera, decapende, decaexi, decaefta, decaocto, decaenea, icosi. Icosi ena, icosi dio, icosi tria, icosi tessera, icosi pende, icosi exi, icosi efta, icosi octo, icosi enea, saranda. Perdón, trianda. Trianda ena, trianda dio, trianda tria, trianda tessera, trianda pende, trianda exi, trianda efta, trianda octo, trianda enea, saranda. Saranda ena, saranda dio, saranda tria, saranda tessera, saranda pende, saranda exi, saranda efta, saranda octo, saranda enea, peninda. Peninda ena, peninda dio, peninda tria, peninda tessera, peninda pende, peninda exi, peninda efta, peninda octo, peninda enea, exinda. Exinda ena, exinda dio, exinda tria, exinda tessera, exinda pende, exinda exi, exinda efta, exinda octo, exinda enea, exdominda. Casi digo exinda deca. Exinda. No, ¿o por cuál vamos? Por el 70, ¿verdad? Exdominda. Exdominda ena, exdominda dio, exdominda tria, exdominda tessera, exdominda pende, exdominda exi, exdominda efta, exdominda octo, exdominda enea, ogdonda, 80. Parece nombre de abuela, de tía lejana de los años 60, Ogdonda, la señora Ogdonda. Bien, Ogdonda ena, Ogdonda dio, Ogdonda tria, Ogdonda tessera, Ogdonda pende, Ogdonda exi, Ogdonda efta, Ogdonda octo, Ogdonda enea, eneninda. Eneninda ena, eneninda dio, eneninda tria, eneninda tessera, eneninda pende, eneninda exi, eneninda efta, eneninda octo, eneninda enea, hecaton. Y ahí tenemos los números del 1 al 100. Después sigue la misma lógica. Sí. Sí, se conjugan porque, digamos, hay mayormente dos sistemas. Este es un sistema decimal como el que tenemos en castellano. Después está el sistema vigesimal, que es de a 20, que cuenta de a 20 en vez de a 10. Y ese sistema, por ejemplo, lo utiliza el francés. Entonces, en francés, para decir 80, tenés que decir 4 veces 20. Tenés que hacer un cálculo mental. Y después, la numeración maya, si mal no recuerdo, tiene un sistema quinquenal. No sé cómo se diría de 5, porque decimal es dividido por 10. Pero quinquenal quiere decir cada 5 años. Así que no sé qué palabra se utilizaría para eso. Pero utiliza unidades de 5. Llega a 5 y vuelve a sumar otros 5. El guaraní tiene un sistema similar. Tiene un sistema que tiene rastros de ser quinquenal o 5 decimal, no sé cómo decirlo. 5 decimal. Que el alemán suma al revés los números. Sí. Entonces va 1 Sí. y 30 en vez de 30 y 1. Ein, drei, 1, 2, zwei, 3, zwei, drei, 4, 5, Vier. 6, 7, 5,
Muy linda fonología tiene el alemán. Y muy eficiente para ser Empecé una lengua hace peruana. 6 meses y después me mudé acá, así que no. ¿Sí? no aprendí muy Qué bien. pena. Yo estoy siguiendo en vacaciones el curso de la Deutsche Welle, con audios y gramática, relatos, etc. Y es muy lindo. Me gusta más la pronunciación del alto alemán alemana que la de los suizos, la que tienen algunos holandeses. Mi problema es que yo aprendo escuchando solamente y me es muy difícil. Claro, bueno, La reflexión del... el escuchar es muy importante. El aprendizaje de una lengua tiene una parte práctica muy fuerte. Por eso yo repito todo esto. No es simplemente como, bueno, se los escribo y ustedes saben leerlo. No, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. De hecho, ahora no lo he hecho porque ustedes ya tienen unos conocimientos previos. Pero si no, en las primeras clases hay que repetir siempre el alfabeto. Hay que repetirlo 3 veces en cada clase, por lo menos durante las primeras 5 o 6 clases. Bien, nos quedan unos minutos, no es mucho, pero mientras Manje termina de copiar, vamos a hacer una breve introducción al verbo. Torima. Simera Zamafure Torima Ime. Hoy aprenderemos el verbo ser. Torima, el verbo. Tarimata, los verbos. Es el verbo, uno de los verbos más simples y más utilizados en griego. Tiene alguna irregularidad, pero esa irregularidad lo hace más fácil todavía que los verbos regulares. Sin embargo, este verbo no se utiliza como auxiliar y tampoco se utiliza el verbo hacer como auxiliar. El auxiliar preferido en griego moderno es ejo, el verbo tener. Por ejemplo, nosotros decimos he lavado los platos, utilizando el verbo e de haber. Y en griego se diría ejo casarizo tapiata. Tengo lavado los platos, se diría, ¿verdad? Ese es el verbo que se va a utilizar preferentemente como auxiliar. Y el verbo ser es muy simple porque es un verbo irregular que en la tercera persona tiene una misma forma para singulares y para plurales, a diferencia de otros. Como vimos en el texto de hoy, da criasum lloran, ellos lloran, ¿verdad? El verbo ser le vamos a poner torima ime. El verbo ser. Entonces decimos ego ime esi hice αυτός αυτή αυτό είναι. Εμείς
Imaste. Emisimaste. Esis. Iste o isaste. Fíjense, dos ortografías distintas, igualmente aceptadas para una conjugación verbal. Iste o isaste. Iste calá, isaste calá. Están bien. Y después afti, aftes, aftá, ine nuevamente. Bien, este es un verbo irregular por esto. Fíjense que la tercera persona del plural es igual a la tercera persona del singular. Acá tenemos los singulares y acá los plurales. Y acá la primera, la segunda, la tercera, y acá la primera, la segunda, la tercera. Bien, los verbos en griego tienen formas también perifrásicas que las vamos a estudiar con el tiempo y algunas yo no las sé de memoria. Vamos a tener que revisarlas en la gramática. Pero básicamente tienen una forma en presente y otra forma en pasado. En pasado perfecto. Presente indicativo y pretérito perfecto simple. Indicativo. Y después, el resto de los tiempos verbales, el condicional, el imperfecto, el futuro, se van a hacer con partículas. Formas perifrásicas con auxiliares, etc. En ese sentido, es parecido a las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas, todos los verbos tienen dos paradigmas verbales, perfecto e imperfecto. En algunas lenguas como el árabe, por ejemplo, el perfecto es el pretérito perfecto simple, y el imperfecto es el presente. Para el hebreo bíblico, perfecto e imperfecto se utilizan con valor de distintos tiempos. A veces un suceso se relata en presente y está significando en pasado, porque antes se utilizó un verbo pasado, entonces por un efecto de consecutio temporum, todos los verbos presentes que estén en esa oración del Pentateuco, por ejemplo, van a pasar al pretérito, se van a interpretar, van a tener valor de pretérito. Bien, nosotros tenemos una conjugación, un paradigma verbal futuro que se originó en una contracción que tuvo lugar en el medioevo. Nosotros decimos, por ejemplo, y ahí empecé a escribir en castellano con una épsilon. Entraré. Yo entraré. Tú entrarás. Él entrará. Bien. Hubo un tiempo en que en castellano
se decía he de entrar. Todavía hoy en día esa forma no suena. ¿Se entiende? He de entrar en el aula. Posteriormente, el auxiliar del verbo haber, ¿verdad? Se puso al final. Entrar he. Esta forma se comprimió y ortográficamente se convirtió en una sola palabra. Entraré. Si se fijan en todas las formas del paradigma futuro, está fonológicamente suena igual. Entrar entrar has de entrar. Entrar él ha de entrar. Entrar hemos de entrar, entraremos. Y así se fue formando el paradigma del futuro. Pero las lenguas más arcaicas tienen solamente dos paradigmas básicos. Tienen para el pasado y para el presente. Parece que el futuro fue algo que apareció después. Yo pienso que tiene que ver seguramente con una cuestión psicológica. El pasado es algo que podemos recordar y podemos describir con palabras. El presente es algo que podemos describir con palabras porque lo vemos, pero el futuro es algo incierto. Es algo que está en nuestra imaginación, pero no existe. Los animales no pueden recordar su pasado y no pueden describir con palabras su presente. El ser humano ha llegado a un punto de su evolución en la cual puede recordar con claridad el pasado y puede describir con detalle el presente mediante un lenguaje. Pero hablar acerca del futuro es algo que aún cuando aprendimos a hacer eso todavía era difícil. Entonces yo no he visto lenguas, excepto el castellano, que tengan un paradigma flexivo para el futuro. Cuanto más conservadoras son las lenguas, más se ve esa cuestión de que los paradigmas son el pretérito y el presente. Aun cuando uno pensaría desde el punto de vista lógico que pasado, presente y futuro deberían tener un mismo estatus dentro de la gramática. Pues no lo tienen. Porque también por ahí se usa nosotros también usamos vamos a entrar. Formas perifrásicas, totalmente. Por ahí ellos lo usaban así para experimentar un futuro. Bueno, por ejemplo... Vamos a la guerra. Exactamente. Iremos. Vamos Guerrearemos. a ir a la guerra. Exacto. Bueno, en inglés se utiliza la partícula will, que viene de querer, viene del germánico will, que significa desear, querer. Y en árabe se utiliza una partícula, saufa. Ana adhabu, yo voy. Ana saufa adhabu, yo iré. Agarro al presente indicativo, le meto una partícula adelante, que es una palabra, y que no sé etimológicamente de dónde proviene y qué quiere decir. Y ya tengo formado el futuro. Y en árabe se admite fusionarla. En vez de decir saufa adhabu, digo sa adhabu. Iré significa. En griego, para hacer uno de los tiempos futuros, porque tiene dos, vamos a utilizar la partícula tha, lo cual a mí me da como cierta reminiscencia al árabe, ¿verdad? Tha como sa. En árabe saufa. Bien, en griego vamos a utilizar la partícula tha, que tiene la función del will en inglés. Fíjense, acá tenemos al oído se asemeja a una lengua semítica, pero morfológicamente se asemeja a una germánica. El griego es como el nudo gordiano de la historia de Europa.
es el punto de contacto entre Oriente y Occidente, no solamente el punto de contacto entre las lenguas germánicas y las lenguas romances, sino también en muchos aspectos tiene rastros de las lenguas semíticas. Y de hecho hay algunas teorías, creo yo que poco exploradas o insuficientemente exploradas todavía, que buscan un pasado común de las lenguas semíticas con las indoeuropeas. Porque básicamente las indoeuropeas y las semíticas son las dos grandes familias de lenguas fusionantes de Asia y Europa. Si nosotros vemos cuáles son las poblaciones lingüísticas desplazadas por la migración indoeuropea, son lenguas aglutinantes o polisintéticas que tienen una tipología morfológica muy distinta, más parecida al mapudungún. Por ejemplo, el finés o el húngaro son el único rastro que queda de lenguas no indoeuropeas, junto con el vasco, con el euskara, de lenguas no indoeuropeas en Europa. Y tienen una morfología muy distinta. En vez de tener estos paradigmas flexivos, lo que hacen es que tienen esta cuestión de que acumulan morfemas detrás de una raíz y hacen palabras muy largas, ¿verdad? Kimufalutulaimun, toda una sola palabra en mapudungún. Y quiere decir, otra vez ustedes están haciendo lo que no saben. Se traduce como toda una oración. Este es el tipo de tipología morfológica que tienen las lenguas pre-indoeuropeas de Asia y Europa. Kim, ufalu, tu, la y m. Saber, simular, otra vez, no, ustedes. El finés y el húngaro tienen esa morfología, las lenguas paleosiberianas, el inuit, la mayoría de las lenguas amerindias. Entonces, cuando uno lo ve en ese contexto, las lenguas semíticas y las indoeuropeas tienen mucho en común. Bueno, el griego moderno tiene un presente continuo y un presente puntual. Yo no los tengo del todo estudiados, cómo se forman, pero uno de los dos, que estoy casi seguro que es el presente continuo, se forma con esta partícula más el presente indicativo. Entonces vos decís, ego cano, yo hago. Ego stacano, yo haré. Punto. Y después hay otra forma del verbal que significa que vos vas a hacer algo, pero puntualmente. Porque el tacano, si no me equivoco, si es con el presente indicativo y esta partícula, el continuo, el tacano significa algo así como yo estaré haciendo tal cosa. Es como la diferencia que nosotros hacemos en yo juego y yo estoy jugando. Yo como y yo estoy comiendo. Ellos no tienen esa distinción, pero sí tienen esa distinción esa distinción aspectual para el futuro. Entonces, por ejemplo, a ver una frase. Sí, es con el presente indicativo más el partícula, es el presente continuo. Porque si yo digo Katatokelokeri Zadiabazo. Durante el verano estaré estudiando. Katatokalokeri, bajo o durante el verano. Kata es una preposición que antiguamente quería decir bajo, pero actualmente se utiliza como durante, dentro de ese tiempo, dentro de ese lapso de tiempo. Katatokalokeri. Kalokeri es kalos keros, buen tiempo, quiere decir verano. Katatokalokeri, Zadiabazo, estaré estudiando. No quiere decir que voy a estudiar puntualmente una sola vez. Ahora, si yo digo, si a ese verbo le cambio la raíz
hago como una especie de combinación del cambio de raíz que tiene el pasado y le pongo el za, eso sería el condicional. Y hay otro cambio de raíz que se hace para indicar el futuro puntual. El futuro puntual es cuando vos vas a realizar la acción una sola vez. Voy a comer, comeré ahora y después termino de comer. Bien. Y después la cuestión de la voz en el verbo, ¿verdad? Como les dije, el griego utiliza profusamente la voz pasiva. Eso lo hemos visto mucho con Mange cuando veíamos El Señor de los Anillos con subtítulos en griego y aparecían muchas palabras como por ejemplo ¿cuál era? No me acuerdo, no me viene ahora ninguna a la mente, pero en las primeras líneas aparecen muchas palabras que nosotros las traduciríamos con toda una expresión y que terminan en alfa iota, que es la marca distintiva de los verbos pasivos en presente. Bien, y la voz pasiva es algo así como se hizo o es hecho. Por ejemplo, ego plirono, ego plirónome. Plirono, yo pago. Plirónome, me pagan, yo soy pagado. Metafraso, ego metafraso ta Biblia, yo traduzco los libros. Pero en un libro yo probablemente voy a leer que diga Aftoto biblio metafrasonde ya este libro fue traducido o es traducido por tal persona. Metafraso, metafrasonde. En castellano lo hacemos con un auxiliar, fue, ¿verdad? O es. Y ponemos el participio al final, es traducido si está en presente. Pero en griego es muy prolífico el uso de la voz pasiva. Y se utiliza en una sola palabra. Todos los verbos en voz activa tienen un correlativo en voz pasiva. Y después hay verbos, ahí tenemos la activa y la pasiva. Y después hay verbos que se llaman voz media. Y que son verbos que se interpretan o se entienden como voz activa. Como los que mencionamos hoy, dormir, creo que incluso sentarse. Muchos verbos en los cuales nosotros le pondríamos un ser reflexivo terminan en griego con forma, con el morfema de la voz pasiva, pero se interpretan como voz activa. Kimame significa duermo, no significa yo soy dormido. Eso solamente se puede ver con la experiencia. Solamente se puede ver con la experiencia. Es posible que uno no sabiendo, conociendo la morfología del griego y no conociendo cuál es la traducción exacta de lo que se ha querido decir, uno no sepa, por ejemplo, si en un caso particular uno está escuchando que la acción se realizó sobre uno o que es simplemente una voz media que se escucha como voz pasiva pero se interpreta como activa. Bien, entonces ya tuvimos una introducción al tema de los verbos, vamos a continuar en algún momento con cada uno de estos tópicos y estas temáticas. Acá tenés algunos diálogos. ¿Sí? Yo sabía que lo ibas a tener por ahí. Polapuitan capote hazikan. Hay un verbo en voz pasiva. Hazo, perder, pero hazikan se perdió. Mucho de lo que alguna vez fue se perdió. Hazikan. Tria dócican staxotica. 3 anillos, dócican dados, fueron dados. Staxotica, fueron dados a los elfos. Dócican tus nanus arjondes. Tenites.
Enia dactilidia dócican stifiliton anthropo. 9 anillos dados a la raza de los hombres. Iopii panoapolla epithimón tinexusía. Quienes por encima de todo desean el poder. ¿Verdad? Alaoli exapatífican, pero todos fueron engañados. Ese fueron engañados es todo una sola palabra que es el verbo engañar en voz pasiva. Exapatífican, en este caso en pasado. Epidí ftiáctique acoma ena dactilidi, porque fue hecho, y ese fue hecho es toda una sola palabra, ftiáctique. Usa en las primeras líneas, usa los verbos en voz pasiva uno atrás del otro. Sfirilatise toena dactilidi. Fue forjado, forjó en este caso, no, en este caso se activa. Bien, El Señor de los Anillos es una película que, como está basada en un libro con un vocabulario muy rico, los subtítulos tienen un vocabulario muy rico, muy literario. Si uno ve otras películas, las películas suelen tener un muy bajo contenido literario y un alto contenido visual y contextual. Uno interpreta todo por las imágenes y el contexto, y los diálogos son como un relleno. El Señor de los Anillos no, tiene un trasfondo literario muy interesante para aprender un idioma con el subtítulo detrás. Bien, entonces, Thasinandizume Stinepomen y Erdomada. Nos vemos la siguiente semana. Y eso. Así es.